La historia de San Agustín de Hipona comienza mucho antes de que fuera llamado santo, antes incluso de que encontrara a Dios o de que escribiera las obras que marcarían la tradición cristiana y el pensamiento occidental. Comienza en un pequeño rincón del norte de África, en Tagaste, la ciudad que hoy conocemos como Zócaras, en la Argelia actual, en el año 354 después de Cristo. Allí nació Aurelio Agustín, en un mundo que vivía una transición profunda. El Imperio Romano aún existía, pero su poder político y cultural se encontraba ya desgastado. Las viejas religiones romanas convivían con el cristianismo, que ganaba cada vez más terreno. Ese ambiente de cambio marcó profundamente su vida. Su madre, Santa Mónica, era una cristiana fervorosa, una mujer conocida por su paciencia, su serenidad y su inquebrantable fe. Su padre, Patricio, en cambio, era un pagano de carácter fuerte, impulsivo y poco dado a la vida espiritual. Agustín creció así, madre y la libertad mundana de su padre, entre el cristianismo que escuchaba en casa y las creencias tradicionales romanas que impregnaban la sociedad en la que vivía. Desde pequeño mostró una inteligencia extraordinaria, una facilidad notable para aprender, recordar, escribir y debatir. Sus maestros reconocían su capacidad, aunque también veían en él cierta impaciencia, un espíritu inquieto y una tendencia a la rebeldía. Cuando Agustín aún era joven, su padre, en su educación, para un muchacho talentoso, estudiar en las mejores escuelas del norte de África era una promesa de ascenso social. Fue a Madaura y luego a Cartago, la gran ciudad portuaria que hervía de vida, cultura y tentaciones. Allí se empapó de filosofía, literatura y retórica, el arte de convencer con palabras, disciplina que lo acompañaría el resto de su vida. Pero también se dejó absorber por los placeres que la ciudad ofrecía. Años después, él mismo confesaría que durante ese tiempo vivió esclavo de sus pasiones, entregado a amores pasajeros y diversiones mundanas. En Cartago conoció a la mujer con la que tendría un hijo, a Deodato, cuyo nombre significa regalo de Dios. Aunque nunca se casaron oficialmente, Agustín siempre la amó profundamente, y su separación posterior sería uno de los episodios más dolorosos de su vida. Paralelamente, Agustín empezó a interesarse por un movimiento religioso filosófico llamado maniqueísmo, una doctrina que explicaba el mundo como una lucha eterna entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Para un joven en busca de respuestas claras y ordenadas, aquella visión resultaba seductora. Pero con el tiempo se sentiría decepcionado por la falta de profundidad filosófica de sus líderes espirituales. A los 29 años, Agustín decidió dejar el norte de África y viajar a Roma, movido por el deseo de triunfar como maestro de retórica. Roma era entonces el corazón del imperio, el lugar donde todo intelectual ambicioso quería destacar. Sin embargo, se encontró con un ambiente duro, competitivo, y con estudiantes que no siempre querían pagar por las clases. Decepcionado, aceptó un puesto docente en Milán, que por entonces era una de las capitales del Imperio Romano, y es allí donde su vida cambió por completo. En Milán conoció a San Ambrosio, el obispo de la ciudad. Ambrosio era un hombre de profunda fe y brillante inteligencia, capaz de unir la retórica clásica con la reflexión cristiana. Agustín, que admiraba la fuerza de la palabra, quedó impresionado por sus discursos, que parecían responder a interrogantes que él mismo llevaba años intentando resolver. Mientras tanto, su madre Mónica llegó también a Milán, convencida de que su hijo estaba cada vez más cerca de convertirse al cristianismo. Ella oraba sin descanso por él. Durante este periodo, la vida espiritual de Agustín fue una especie de batalla interna, aunque se sentía atraído por el mensaje cristiano. No terminaba de comprometerse. Todavía luchaba contra sus pasiones, contra sus dudas filosóficas y contra el miedo a dejar la vida que había construido. Sin embargo, un día, mientras estaba en un jardín en Milán, experimentó uno de los episodios más famosos de su vida. Escuchó una voz infantil que repetía: «Toma y lee». Interpretó aquellas palabras como una invitación divina, abrió una carta de San Pablo al azar y encontró un pasaje que hablaba sobre abandonar los deseos mundanos y revestirse de Cristo. Fue un momento de revelación. A partir de entonces ya no hubo vuelta atrás. En la Pascua del año 387, Agustín fue bautizado por Ambrosio, junto con su hijo Adeodato y con un amigo cercano, Alipio. Su madre Mónica, que llevaba años orando por ese momento, lo presenció con una mezcla de alegría y serenidad. Poco después, decidió emprender el camino de regreso a África. Pero durante la travesía, en el puerto de Ostia, Mónica enfermó gravemente, espiritual que marcó toda su vida. Antes de fallecer, cuenta la tradición que compartió con él una conversación llena de paz, en la que ambos reflexionaron sobre el cielo,
el amor de Dios y el sentido de la existencia. Años después, Agustín escribiría sobre ese momento con profunda emoción en sus confesiones. Tras la muerte de su madre, Agustín regresó a Tagaste. Decidió vivir una vida retirada, dedicada a la oración, al estudio y a la formación de una comunidad cristiana. Había abandonado la retórica como carrera profesional, pero no la escritura ni la búsqueda intelectual. De esta etapa nacieron reflexiones filosóficas maduras y un deseo creciente de vivir la fe de manera plena. Sin embargo, su soledad no duró demasiado. En el año 391, mientras visitaba la ciudad portuaria de Hipona, fue reconocido por la comunidad cristiana como un hombre sabio y espiritual. El obispo local, Valerio, lo convenció para convertirse en sacerdote, a pesar de que él había ido a la ciudad. Intenciones. Años después, se convirtió en obispo de Hipona, cargo que ocuparía hasta su muerte. Como obispo, Agustín no solo predicaba y administraba los sacramentos. Se convirtió en una figura clave del pensamiento cristiano. Escribió sin descanso, respondiendo a las crisis doctrinales de su época, el maniqueísmo, el donatismo y el pelagianismo, entre otros movimientos. Cada desafío intelectual lo llevó a profundizar su comprensión de Dios, de la libertad humana, de la gracia y de la Iglesia. Obras como La ciudad de Dios, las Confesiones y De Trinitate se volvieron esenciales para la teología occidental. Las Confesiones destacan especialmente por su tono íntimo y autobiográfico. No son solo la historia de su vida, son también un diálogo con Dios, un examen profundo de la condición humana, una búsqueda espiritual escrita con una honestidad sorprendente para su tiempo. Allí reflexiona sobre su juventud, sus errores, sus deseos, sus dudas y su camino hacia la fe. Por eso muchos lo consideran el primer gran escritor introspectivo de la historia occidental. La ciudad de Dios, por otro lado, surgió después del saqueo de Roma por Alarico en 410. Muchos pensaron que el cristianismo era responsable de la caída moral del imperio. Agustín respondió explicando que existen dos ciudades: la ciudad terrena, basada en el amor propio hasta el desprecio de Dios, y la ciudad de Dios, fundada en el amor a Dios hasta el desprecio de uno mismo. Ambas coexisten en la historia humana, pero solo la ciudad de Dios es eterna. Esta obra influyó en la filosofía, la política y la visión del mundo de generaciones enteras. A pesar de su fama intelectual, Agustín fue siempre un pastor cercano a su gente. Visitaba enfermos, resolvía conflictos, ayudaba a los necesitados y defendía la justicia en un tiempo turbulento. El Imperio Romano, especialmente en África, estaba en decadencia. Hordas bárbaras, como los vándalos, avanzaban poco a poco hacia el norte de África. La tensión política y social era cada vez más palpable. En sus últimos años, Agustín vivió momentos de gran dolor. Su querido hijo Adeodato había muerto siendo aún muy joven, probablemente a los 16 años. Varios de sus amigos también fueron falleciendo. Además, veía cómo los vándalos amenazaban las ciudades africanas, destruyendo lo que quedaba del antiguo orden romano. Ante esa realidad, Agustín escribió con aún más intensidad sobre la esperanza cristiana y la eternidad. En el año 430, mientras los vándalos sitiaban Hipona, Agustín enfermó gravemente. Pasó sus últimos días en oración, meditando los salmos que tanto había amado. Murió el 28 de agosto del 430, dejando tras de sí una obra monumental y una influencia que superaría siglos, continentes y culturas. Tras su muerte, su legado se extendió por toda Europa. Sus escritos fueron fundamentales para pensadores como Santo Tomás de Aquino, Descartes y hasta autores contemporáneos que siguen encontrando en él una profundidad psicológica sorprendente. Su pensamiento sobre la interioridad, el tiempo, la memoria, la voluntad humana y la gracia divina sigue siendo estudiado y admirado. Pero más allá del intelectual brillante, la figura de San Agustín perdura, la aceptación de su propia fragilidad. Su vida es la de un hombre que no tuvo respuestas rápidas ni fáciles, sino que buscó incansablemente, que cayó y se levantó, que dudó y creyó, que amó, sufrió y se transformó. Así, la historia de San Agustín no es solo la historia de un santo del siglo IV, sino la historia de un ser humano que descubrió que la verdadera sabiduría no está en el dominio del mundo, sino en el viaje hacia el interior del corazón. Un viaje que comenzó en Tagaste, pasó por Cartago, Roma y Milán, y terminó en Hipona, pero que continúa vivo en todo aquel que busca, pregunta y se abre al misterio de Dios.